Vamos a hacer referencia a la nueva edición de la revista Por Más, porque en esta nueva edición es la número 60, y en la número 60 cumplimos la primera década de vida de esta revista que nació para mostrar y reflejar lo que pasaba en la producción y la economía de la provincia de Entre Ríos. Hace 10 años, en el mes de abril del año 2011, salía la primera edición de la revista Por Más, aquella etapa donde mostrábamos lo que estaba trabajando en nanotecnología el laboratorio de Iorchem. Ese fue el primer tema de etapa que hicimos y a partir de ahí 60 números. Este es el número 60. Este es el número en el cual a partir de los 10 años que llevamos ya queríamos generar algún cambio más. Si bien ha habido algunas modificaciones en el diseño durante estos 10 años, en esta nueva edición hemos hecho un cambio bastante profundo en lo que es el diseño y la diagramación de etapa y de contenido. Esto tiene que ver con adaptarnos a los ritmos y a los tiempos que estamos viviendo y también para no aburrirnos en lo que hacemos. Generar nuevas formas de comunicarnos en este espacio y en este momento y en esta primera instancia a través de la gráfica que empezarán a generar otros cambios que se verán en las próximas ediciones de la revista. Cambios en lo que es la sección de proyectar, que en esta edición, por ser el 10º aniversario, no está presente, pero sí en las próximas. Y cambios que tienen que ver también con el formato digital que queremos proponer para los próximos números de esta revista. Han sido 10 años sumamente complejos que hemos tenido en el país y sumamente complejos en lo que es la industria editorial. Industria donde el papel viene perdiendo terreno muy rápido a partir de las plataformas digitales, pero donde el papel, cuando se lo sabe utilizar bien y como creemos que lo estamos utilizando, también es demandado, también es pedido por el público lector para poder tener un material de consulta constante. Por eso, lo que estamos cambiando en estos 10 años tiene que ver mucho con el diseño, tiene que ver mucho con la presentación, pero no así con los contenidos, donde trataremos en los próximos 10 años que vienen de seguir sosteniendo esta independencia editorial y esta independencia en cuanto a la agenda de contenidos que vamos proponiendo mes a mes o bimestre a bimestre, como es esta revista Por Más. Para nosotros es un gran orgullo haber llegado a estos 10 años y llegar con las ganas de seguir innovando, seguir produciendo cosas nuevas y seguir mejorando, que es lo que estamos proponiendo en este momento. Y para eso, como decimos al final de la revista, hay equipo para seguir innovando, creando nuevas cosas y haciendo nuevas propuestas en materia de comunicación. Y en esta edición número 10 de la revista, retomamos un tema que ya lo empezamos hace un par de ediciones atrás, hace un año y medio aproximadamente, cuando en el mes de octubre del año 19 decíamos o pedíamos transparencia ya. Y esta transparencia ya que pedíamos en ese momento tenía que ver con un informe muy profundo sobre los sueldos públicos, principalmente sobre los sueldos de los funcionarios y los sueldos más altos de la administración pública. En esta oportunidad, nuevamente pusimos esto como eje de esta edición de la revista. Y para eso, Sebastián Martínez escribe la nota principal con 2 meses de información y de búsqueda de datos por todos lados, utilizando uno de los recursos que existe en la provincia de Entre Ríos y que muy poco se utiliza, el acceso, los pedidos de acceso a la información pública. A través de estas notas sencillas que puede presentar cualquier ciudadano representándose a sí mismo como ciudadano, pedimos a los distintos estamentos del gobierno provincial y de las empresas privadas del propio gobierno provincial cuáles eran los sueldos de sus funcionarios. Estos pedidos de acceso a la información pública fueron respondidos en su gran mayoría. El único caso que no cumplió fue el IOSPER, casualmente una obra social manejada por los trabajadores, no por los funcionarios o por el gobierno provincial, sino por los propios trabajadores, o mejor dicho, los sindicatos que se arrogan la representación de los trabajadores. Bueno, el IOSPER hizo caso omiso a la ley y no ha informado hasta el momento, ya lleva más de 60 días y el plazo para informarlo es mucho menor a los 30 días,
no ha informado y ha hecho caso omiso a este pedido que tiene carácter de ley para llevarlo adelante. Pero en cada una de esas cosas ha habido una cantidad de información e historias que se cuentan pormenorizadamente en esta nota que escribe Sebastián Martínez, que ya ha tenido en esta última semana repercusión en muchos medios de la provincia, a los cuales agradecemos. También ha tenido repercusión en otros medios que no han citado fuente y no han citado al autor. Un trabajo muy bueno de Sebastián Martínez, pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno de los sitios y de cómo tratan la información periodística que generalmente hacen el famoso copy-paste, que es el periodismo al cual estamos quedándonos abocados lamentablemente en la provincia de Entre Ríos. También en esta edición hay un informe sobre los vacunados estratégicos o los vacunados VIP en la provincia de Entre Ríos. Y que esta semana los senadores han presentado un amparo para que el gobierno provincial dé los nombres. Nosotros hicimos, Sebastián Martínez hizo, un pedido de acceso a la información pública, después se hizo un pedido de pronto despacho y se está presentando un pedido también ante el gobernador antes de ir al amparo, porque es información que el Estado debe consignar. Ya hay un fallo en Mendoza por el cual el Estado debe consignarlo, porque así lo establecen los decretos y las leyes y las medidas que han tomado del gobierno nacional para la provincia. Hoy, con la cantidad de vacunas que se llevan dando, que todavía es insignificante a la relación en la que teníamos, parece esto intrascendente. Pero en el mes de enero, cuando se llevó adelante, muestra cómo a los políticos y los funcionarios les importa muy poco la realidad de la gente, sino que le importa siempre el bienestar personal en primera persona y de quienes nos rodean. Porque vimos casos en el mes de enero de personas de 25 o 30 años en Gualeguaychú o altos funcionarios de distintos lugares que junto con sus familiares han sido vacunados. Bueno, esta lista la queremos tener y de esto es lo que habla también una nota en esta revista. Y por último, el tercer tema es la opinión nuestra respecto a los sueldos y el empleo público en la provincia de Entre Ríos. Y esto tiene que ver también sumando un informe que hizo la Unión Industrial de Entre Ríos y el Consejo Empresario en estos días también, respecto a que es más alto lo que se paga de jubilación de lo que se recauda por impuesto, Consejo Empresario, y es mucho más alto el empleo público que el privado en Entre Ríos, comparado con Santa Fe y Córdoba, donde en esas provincias la situación es totalmente inversa. Y eso muestra cómo Entre Ríos cada vez se está pareciendo más a las provincias más pobres del país, a las provincias más pobres del país. Nosotros siempre decimos, hace 30 años nos comparábamos con Mendoza y hoy estamos a niveles iguales a Formosa. Entonces, ¿qué tienen que ver los sueldos de los funcionarios? Todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo. Porque hoy cualquier estudiante que termina la universidad lo primero que quiere hacer es entrar a trabajar al Estado. Estamos hablando de contadores, estamos hablando de abogados, no tanto de los médicos, pero la mayoría de las profesiones quieren entrar a trabajar al Estado, porque los sueldos que se ganan en el Estado son incapaces de cobrarlo en el sector privado en estos contextos y sobre todo cuando recién se empieza una carrera. Hoy la disparidad de sueldos entre la justicia, Tribunal de Cuentas, que presenta una información totalmente falsa cuando se le pide diciendo que el presidente del Tribunal de Cuentas solamente cobra 115.000 pesos y omitiendo todos los ítems que tiene adentro para llegar a un sueldo informado por el propio Ministerio de Economía de la provincia de 495.000 pesos y al cual nosotros sabemos que también es mucho más. Entonces, ese tipo de falta de respeto es la que estamos viendo hoy cuando la política sigue pidiendo esfuerzos, sigue pidiendo cerrar negocios, sigue pidiendo que los monotributistas, cuentapropistas dejen de trabajar y se queden en sus casas, cuando la política no hace un solo esfuerzo de nada. Y todo esto queda reflejado en estos informes que hemos hecho en esta revista, en esta edición de la revista Por Más, que ya está el formato digital y que también están los formatos en papel en los próximos días. Por eso hay mucha más información en la revista, pero estos son los puntos principales y destacados que queríamos contarles y que queríamos invitarlos a que entren a leer. Que entren a leer para saber
de qué se trata, que entren a leer para tener materiales de discusión y para tener argumentos. Cuando le pedimos a los funcionarios que funcionen, es porque están cobrando un sueldo mucho más arriba de sus propias capacidades. Porque si alguno de todos estos funcionarios que pueden llegar a quejarse porque se dice lo que está cobrando, si serían capaces de ganar la mitad de eso en el sector privado, estamos de acuerdo. Si cualquier representante de la justicia que está pidiendo aumentos y que ya se le han dado, porque los números que estamos publicando son del mes de febrero de este año, ya ha habido aumentos en abril y va a haber aumentos en los próximos meses, por lo cual quedan bastante atrás los números que mostramos de lo que es la realidad. Si alguno de ellos cree que no corresponde lo que está cobrando, tiene todas las posibilidades de renunciar e irse a trabajar al sector privado. Porque seguramente, no es seguramente, con seguridad absoluta, ese puesto que van a dejar, porque es poco, entre comillas, lo que creen que están cobrando, hay una cantidad de personas que quieren tenerlo. El día que lleguemos a equilibrar que quien deje un puesto público no haya nadie para ocuparlo, ese día va a ser el día que digamos, ese es el precio de equilibrio de ese sueldo. Pero mientras tanto, si lo van a seguir cobrando y van a seguir teniendo los aumentos por sobre cualquier estamento del sector privado, tienen que funcionar. Tenemos que empezar a hablar de eficiencia, de lo que deben hacer, de lo que tienen que hacer y de lo que deben generar. La provincia de Entre Ríos, el sistema público está para generar condiciones favorables a la economía. Solamente podemos salir adelante si el sector privado empieza a funcionar y a generar riqueza en serio. Todo lo otro es asistencialismo. Si el Estado nos va a pagar el sueldo al 100% de los entrerrianos, ¿quién va a generar la plata para pagar esos sueldos? Y mientras más impuestos haya, menos sector privado hay capacitado para poder hacer frente a esos impuestos. Y eso es lo que está sucediendo. Estamos matando la gallina de los huevos de oro. Medidas como la que se ha puesto contra la exportación de la carne, medidas contra el freno de una cantidad de actividades en razón de una pandemia a la cual los propios funcionarios no respetan, es tomarnos el pelo. Entonces, ese es el objetivo de que en esta revista número 60, 10º aniversario, hayamos de vuelta puesto este tema en tapa de discusión de todos quienes quieren discutir bien el futuro de la provincia de Entre Ríos. Y como decimos al final de nuestra nota de opinión, es momento de tener dirigentes estadistas, no partidarios de uno u otro color político, estadistas, aquellos que piensen y tengan la capacidad de tomar medidas, incluso que no sean populares, sino que sean por el bien de todos. Pero cuando en un decreto esta semana vemos que se hace referencia al Estado provincial como delegado del Ejecutivo Nacional, estamos totalmente perdidos.